Hola, mira qué interesante. Mira qué interesante. Una vez, 2 veces, 3 veces. Pero cuando te da de repente la idea de pensar en esa 1, en ese 2 y en ese tercer vez, de lo que sea que estés pensando hacer o de lo que sea que estés haciendo. Pero a medida que se repite ese pensamiento o a medida que se repite ese hecho, a vos te da por pensarlo. Y cuando lo pensás, a veces lo analizás de tal manera que empleas bien todos tus sentidos y que en cada parte de eso que analizás le ves un detalle nuevo. Es como observar siempre la misma foto y siempre vas encontrándole un detalle nuevo. Por decirte un ejemplo, como se dice, ¿verdad? Bien, pero vamos a poner un ejemplo. El ejemplo. Imaginemos a alguien que según las costumbres cometió un error, de lo que sea. Y por alguna razón, en algún momento, el error de X persona lo sabe más de él y de 2 o de 3 personas. Y de repente, esas 3 o más personas comentan sobre el error de X, de la persona X. Y sobre el error, los que lo van comentando y se lo van pasando uno al otro y todos van teniendo opiniones en cuanto a eso, llega justo la opinión a uno de ellos que dice: pero un momento, vamos a pensar un poco más, dice esa persona. De casualidad la persona dice: vamos a ponernos en lugar de la persona X que supuestamente comete un error. Dice: vamos a ponernos en lugar de él. ¿Por qué uno puede cometer un error? Imaginemos que el error va conduciendo y la persona por una reacción nada más, va conduciendo por una carretera en donde no hay mucha luz, en una noche donde no hay mucha luz, pero él tiene luz en su vehículo. Y a él le parece que la luz podría ayudarlo, pero sería lo mismo porque por la velocidad que va, por más luz que tengas, aunque fuese de día, por la velocidad que vas, los objetos o las cosas que vienen hacia vos, no tendrías tiempo a reaccionar. Piensa. Y de repente ve que se da un ave que venía volando, que no se habrá dado cuenta el ave, no lo vio o algo, pero se dio contra el parabrisas. El ave se dio contra el parabrisas. No se sabe si el ave se dio contra el parabrisas por la velocidad que venía el auto o el ave venía también rápido. Creo que cualquiera de los dos, tanto el que conducía como el ave, vieron un aproximamiento y no se sabe si unos metros antes
o unos segundos antes de colisionar. Lo único que se sabe es que en este caso le pusieron como que él cometió el error, que el accidente fue que él se asustó y que giró y que el auto dio unas vueltas porque él no se dio cuenta lo que era, y supuestamente le pusieron como que la culpa fue de él porque iba muy rápido. Pero por más lento que vayas, aunque vos vayas a 5 kilómetros por hora y el AVE va a ponerle una velocidad, viene a 45, cualquiera diría que la colisión fue por culpa del auto, o podría ser del AVE también. Así que es difícil determinar cuando a veces todo dice que el culpable fue el hombre. ¿Por qué? Porque en ese caso, si ponemos énfasis en el accidente, el ser humano, como cree que él es el punto de atención, se centra todo en un accidente. Pero si el punto de atención dejara de ser el ser humano, entonces nos ubicaríamos en otro punto, un ave que murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió esta ave? Es que venía un auto lento, pero colisionó con el ave. Aunque el ave haya ido a 50, aunque haya ido a 20 kilómetros por hora el ave. Si lo vemos desde un punto de vista, el ave muere por causa de que se dio un auto contra ella. Y si lo vemos desde el punto de vista del conductor, el conductor tiene un accidente porque venía un ave hacia él, se asustó, pegó contra el parabrisas y giró de golpe por una reacción humana y el auto se da vuelta y cae por un barranco. Y el accidente queda grave. Es todo para ver que el comentario es para ver que a veces ese tal objeto de culpa precisa de otra parte externa. Ese objeto de culpa precisa de otra parte externa para que esa culpa sea posible. O sea, que ese culpable no sería culpable si no hubiese existido esa ave que venía hacia él. O si esa ave que venía hacia él hubiese volado hacia otro lado. O se hubiese dado cuenta que se iba a colisionar y no hubiese colisionado con el auto. Quiere decir que aquí la relación del accidente es dependiente del otro objetivo o no. Pero en este caso son dos. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces los asuntos de culpabilidades hacia algo o alguien no es casi, la mayoría de las veces son dos. Son dos objetivos. Son dos individuos. Siempre hay una parte del otro de responsabilidad. Siempre hay una parte del otro de responsabilidad. La mayoría de las veces, de todo acto responsable, tiene parte otro individuo. Lo que a veces les dicen complicidad. Hay hechos, hay faltas y hay faltas que se cometen que son hechas en complicidad. Hay faltas hechas en complicidad y muchas veces las leyes, los jueces se equivocan en cuanto a su juzgar
de culpabilidades por poner a un solo responsable. La mayoría de las veces son dos los responsables. La mayoría de las veces son dos. El número 2 está relacionado a muchas cosas. Por algo el ser humano tiene dos ojos. Por algo los que dicen ser animales tienen dos orejas, dos pies, dos patas, también dos ojos, ¿verdad? El número 2 se ha repetido en muchas cosas. Y el número 2 nos demuestra a nosotros mismos que la culpa no es solo de uno, siempre hay más de uno. La culpa no es de uno solo nunca, siempre hay más de uno, aunque sea un asunto de trauma, pero hubo otro que se ubicó en el tiempo anterior para que ese supuesto culpable esté ejecutando el hecho que sea una equivocación, sea lo que sea. Siempre hay dos, aunque el otro esté ubicado en distintas partes del tiempo, hay siempre dos.